Bueno, se podría aplicar el refrán ese o la copla que dice en el campo, como dicen en el campo, que cantar bien o no cantar, como dice el otro. Pero lo cierto es que uno tiene que seguir con la profesión, la herramienta es la que es. Y cuando uno tiene una afección respiratoria se nota mucho a la hora de hablar. Pero bueno, hay algunos recursos, algunos trucos que tenemos aquellos que conocemos algo del aparato fonador para que resuene un poco la voz diferente, bajemos grados, se nos escuche más grave, pero para poder hablar con tranquilidad. Vamos a saludar al amigo Pablo de Luca Tifawin. Amigo, ¿cómo estamos? Chifa, ¿cómo estás? Bien, aquí Bueno, estamos pues avisando a todo el mundo que la preparaditos voz es la que para... tengo, la herramienta es la que está, ¿cómo está, no? Bueno, vivimos en un paraíso, ¿eh? Porque aquí el Valle de la Orotava tiene una temperatura muy estable, muy Ajá. primaveral, y cuando sales de aquí encuentras pues unos climas extremos, calor, mucho calor por la mañana, mucho frío en Sí, la noche, y claro, eso se nota, ¿no? pues nada, aquí en la laguna también está el tiempo más o menos estable, Bueno, pues mira, por ahora. hoy vamos a hablar, habíamos quedado con Sí, pues Pablo de Luca para hablar acerca de los canarí y pues bueno, sí, seguimos pidiendo obviamente esa necesidad de que la historia, la geografía se queden como están y la filosofía también, ¿eh? Seguimos con esa premisa, ¿no? bueno, queremos decir que, bueno, la palabra canaria, archiconocida, que hoy día da el nombre a lo que es las Islas Canarias, ¿no? Pero que en un principio se aplicó exclusivamente a la isla de Gran Canaria. Bueno, Gran Canaria a partir del pleito insular, porque antes se llamaba Canaria, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Evidentemente, las primeras menciones que hay sobre la palabra Canaria ya salen a partir la, de la descripción del relato de Juan II, ¿no? eh, de Mauritania, el rey de Mauritania, ¿no? Que estuvo haciendo alusión a esta tierra que estaba justamente enfrente de lo que es la costa continental y que en tiempos del emperador Augusto, el rey, repito, Juba II, un rey romanizado, ¿no? Ujú. Del Imperio Romano, pues hizo una serie de expediciones a lo que es la costa continental y también a Canarias, ¿no? Por tanto, relata que llevaron dos canarios. Lo de perro no está muy claro si fueron perros o si fueron animales, evidentemente, pero lo que sí habla de que llevaron dos canarios, ¿no? Pues las confusiones que ha habido en cuanto a esta palabra canis, en latín, que no tiene nada que ver con la raíz canari, en la que aparece una R, ¿no? No tiene nada que ver. Pues narra o sea, los habitantes que ya estaban presentes en la isla, seguramente anteriores al Imperio Romano y seguramente habitados ya o un poco colonizados comercialmente por el Imperio Cartaginés, el Imperio de los cartagineses, ¿no? Que fueron derrotados, hay que acordarse, por Roma en el 146 antes de Cristo, en la que ya Roma se sentó, diríamos, de una forma ya definitiva en las costas del norte de África, a partir del 146 antes de Cristo, fue conquistando todo lo que es el territorio litoral, ¿no? Desde lo que es la parte de Tunisia y lo que es la parte, digamos, de la frontera con Egipto, desde Sigua, hasta llegar a la parte más occidental, que es la zona del Estrecho de Gibraltar. Entonces, esa zona, las costas del norte de África, eran las limes romanas, y que un poco estaban en poder del imperio desde ya digo, desde bastante antiguo. La época de apogeo del imperio romano fue justamente la de emperador Augusto, estamos hablando del principio del siglo I, antes y después de Cristo, y durante el emperador Augusto se hizo una expedición, o se realizó una expedición de Juba II, este rey romanizado, a Canarias, ¿no? En las que ya daba un poco la descripción de este nombre. Bien, para Georges Marcy, un autor francés, 1962, ya la palabra canari se conoce desde la época de Juba II y se refiere, como dije antes, a los indígenas de Gran Canaria. Pero después hay que tener en cuenta un personaje muy importante, ¿no? Que se narra y que se menciona en todas las crónicas históricas que tienen que ver con nuestro archipiélago, que es Plinio el Viejo.
Plinio el Viejo, que fue un emperador, un historiador, ¿no? Sí. Que vivió entre el 23, esto es importante decirlo, porque ahora vamos a ver por qué lo decimos, que nació en el año 23 después de Cristo y murió en el 79 después de Cristo en la erupción del Vesubio, ¿no? En la parte de Pompeya, ¿no? Ujú. Pues bien, Plinio el Viejo escribió su historia natural y habla de una expedición, ¿no? De un general romano llamado Suetinus Paulinus, que justamente, y da una fecha muy concreta, el 42 después de Cristo, encuentra a una tribu bereber al sur de las montañas del Atlas. Aparte de las zonas costeras del Imperio Romano, el ejército romano se aventuró más allá de la costa, se internó hacia lo que son las montañas, ¿no? La parte, digamos, del interior del país, llamado Mauritania en general, y tomó posesión del Medio Atlas y el Alto Atlas, sofocando todas las rebeliones de los bereberes que eran gente llamados por ellos los bárbaros, los bereberes, ¿no? Que se oponían, lógicamente, muy celosos de su independencia, a la penetración militar romana, ¿no? Por tanto, fueron sofocando militarmente estas tribus bereberes y encontraron una, curiosamente, según el relato de Plinio el Viejo, que a su vez tomó la fuente de este general romano, Suetinus Paulinus, una tribu llamada los Canarii. Estos Canarii, así se explica en su historia natural, estaban situados justamente en un sitio que se llama Tafilalt. Tafilalt es un lugar, si alguien va a Marruecos lo puede perfectamente localizar, situado en el sureste del país, ¿no? En las estribaciones del Alto Atlas, ya no muy lejos de la frontera con Argelia. Entonces, esta tribu, asentada ahí junto con otras tribus repartidas a lo largo de lo que es la parte, diríamos, de lo que es actualmente Marruecos, ¿no? Eran rebeldes absolutamente, ¿no? Al Imperio Romano. Entonces, estuvieron desde el 42 hasta el 46 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, repito, después de Cristo, pues estuvieron luchando, ¿no? Para no ser sometidos, ¿no? Pero al final fueron sometidos, y una parte de estos Canarii, esa tribu Canarii que se encontró en el general Suetinus Paulino en el Alto Atlas, fueron los que a través de la deportatio, o sea, la deportación, ¿no? Que hacían los romanos, fueron los que fueron traídos a Canarias, abandonados y traídos como castigo, entre comillas, a su rebelión, ¿no? Hay que recordar que, bueno, con el advenimiento del emperador Claudio, porque la época de que estamos hablando estaba gobernando en Roma el emperador Claudio. El emperador Claudio gobernó desde el 41 después de Cristo hasta el 54 después de Cristo. Por lo tanto, un año después de tomar posesión como emperador, el emperador Claudio, pues se hizo esta expedición militar, ¿no? Y fue cuando se dividió la provincia de Mauritania, que no tiene que ver nada con la Mauritania actual, con el país de Mauritania actual, sino que son las zonas o las regiones del norte del Magreb, que ocupan hoy en día Marruecos y Argelia. Se dividieron en dos: la Mauritania tingitana, con capital en Tingis, la actual Tánger, y la Mauritania cesariense, con capital en Cherchell, en Argelia, ¿no? la actual Argelia. Estas fueron las dos provincias romanas, la tingitana y la cesariense, en la que los romanos extendieron su dominio y, bueno, aprovechándose, lógicamente, de sus materias primas, de la agricultura que servía de granero al Imperio Romano y toda esta cosa. Hay que decir, para un poco que nuestros oyentes sepan las épocas, la cronología, que Plinio el Viejo tenía 19 años, ¿no? en la época de la expedición militar del 42 después de Cristo. Sí. Por lo tanto, tuvo que escribir, eso es una deducción nuestra, ¿no? Tuvo que escribir la historia natural entre el 42 después de Cristo
hasta el 79 después de Cristo, en que murió. Entre esos 2 años, entre el 42 y entre el 79 después de Cristo, fue cuando Plinio el Viejo escribió su historia natural, ¿no? Sí. Relatando la descripción que hacía este general romano. Y este general romano, pues, describía los bosques, las montañas, los sitios por donde pasaba del Alto Atlas y Sí. también las tribus que habitaban ese territorio. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Pues que no todos los canaris que estaban habitando esa zona del Alto Atlas fueron traídos a Canarias, sino solamente una parte. Una parte. Claro, porque después del 42 todavía existían esas tribus en el norte, en lo que es la parte esta de Marruecos, ¿no? Del Tafilat, ¿no? Bueno, y que hoy yo quiero preguntarte solamente dos cositas. Una, Curioso. ¿todavía hoy en día el topónimo o el antropónimo, como quieres llamarlo, existe en ese territorio? Así que tú puedes ir al mapa y encontrar... No, no, ahí voy. Justamente vale. ese gentilicio canarí, ¿no? Sí. Lo encontró los documentos de la historia natural del Plinio el Viejo, un autor llamado Raché, en 1970, que hizo un mapa, ¿no? Donde Sí. estaban descritas todas las tribus bereberes a comienzos de la época imperial romana. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. Sí. Por ejemplo, en el mapa aparecen los canaris en la zona que te he dicho, Sí. que es la Tafilalt. Después, hacia el oeste, los Perorsi, los Autotoles, los Besuni, los Farusi, todos son nombres latinos, Sí. los Masaes, los Sili, en fin, una serie de tribus bereberes, aparte de los canaris, pero curiosamente lo que nos interesa son los canaris, que fueron Sí. una parte de estas tribus que fueron deportadas a Canarias, ¿no? Vale, también Por lo sabíamos. tanto, claro, estamos hablando de que en la descripción que hace Sí. Plinio el Viejo, que en el 42 después de Cristo tenía solo 19 años, él hizo el libro de Historia Natural mucho mayor, o sea, mucho más mayor. Por lo tanto, seguían existiendo esas tribus ahí. Bueno, a mí Y yo a creo, partir sí. entre el 42 y el 79, ¿no? Bueno, hay una cosa que yo sí quiero destacar, perdón, y obviamente es necesario que se diga de forma clara que, como tú decías antes, la R pone un antes y un después Claro, en cuanto eso a es, lo de perro, lo de cancani. eso es, Eso es eso es. importante porque Y tú todavía se como, sigue diciendo eso, ¿no? sí, eso es una falsa traducción de lo que es la palabra calcárea. Sí, Hay autores que están dudosos, y yo me encuentro entre ellos, ¿no? Que no estoy de acuerdo con lo de perros, que porque comían perros, porque eran perros, porque, en fin, no tiene nada que ver, porque hay una palabra latina, tú como filólogo, sí, cancani, ¿no? sí. La palabra La cancani tiene segunda un radical que es declinación. la C y la N, Ujú. cancani. Y después, derivadas de la palabra cancanis, está, por ejemplo, la palabra canino, Sí, pero que se nunca refiere a aparece una perro, R, pero no nunca. aparece una R, No, 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 efectivamente. Por lo no. tanto, esto es un apelativo étnico, es un apelativo étnico. Los Sí, canarios vienen, hay estudios que reflejan que hubo una antiquísima tribu libia, ¿no? sí. Digamos, del tiempo de cuando estamos hablando de tiempos en los que los libios estaban conectados al imperio egipcio, que al destruirse el imperio egipcio, ¿no? Estamos hablando del primer milenio antes de Cristo, ¿no? Pues pasaron hacia el sur y se instalaron en lo que es la zona noroeste del lago Chad, Sí, el famoso lago Chad, ¿no? El lago Chad que está en el este del continente. sí, Y sí. ahí había una tribu justamente, se llama los Kanuri. Fíjate bien, Canuri. la Kanuri. Esto se puede constatar a través de mapas y a través de la historia. Son pueblos que habitaban al noroeste del lago Chad. Y Bueno, eso explicaría algunas cosas de la a mí navegación, me... que eran como pescadores, ¿no? Es que claro, cuando uno se pone a leer y a estudiar y a Claro, ver a ver la cercanía, no quiere decir familiaridad desde el punto de vista lingüístico, efectivamente. sino tiene, por ejemplo, en la etapa hebrea tienes Canaán. eh, No, Ca- pero no tiene que ver. no, pero digo yo, no sé, sé que no tiene que ver, pero que me refiero yo que es una palabra, esas tres principales letras de entrada, Claro, CAN, que está muy repetida. claro. ¿Entiendes? Entonces, pues claro, ahí...
lo que hay que fijarse, eh, Isidro, es el radical, o sea, la raíz Sí, de la palabra, ¿no? sí, La raíz sí, de la palabra canal sí, tiene tres consonantes, por una eso. C, Sí, una R, una N y sí, una R. sí, Pues bien, estos Kanuri, que eran tribus que digo habitaban, es muy curioso, ¿no? La relación. Eso ya lo estuvimos tocando sí. en el libro de las pirámides de Canadá cuando lo hicimos en el año 96, ¿no? Pues Ujú. desde hace tiempo ya, es una teoría que también define algún autor. Pues bien, fueron avanzando hacia el oeste y al desplazarse hacia el oeste llegaron Sí, a lo que hoy en día es la zona del Alto Atlas en Marruecos. Y de ya. ahí quedó la latinización de la palabra canuri, que es Sí, un etnónimo étnico, o sea, un etnónimo, o sea, es un apelativo étnico de una tribu, quedó, al latinizarse, quedó como canari, fue sí, latinizado, ¿no? Latinizado. Y esta es la teoría. Y después, para más abundamiento de datos, el Idrisi, que fue un autor árabe, ¿no? sí. Posterior, ¿no? Ujú. Hablaba de una gran tribu denominada Canuries. Eso lo dice ya un árabe. Y ahí no estaba, ya ahí nada tiene que ver con los perros. ¿Eh? Cierto, Y cierto. el Idrisi, que fue un autor árabe, habla de esta tribu Canurie dentro de las estepas al sur del río Nun o del Wet Nun, que está justamente por el Cabo Jubi, en lo que hoy en día es el Sáhara Occidental, ¿no? La parte del sur de Marruecos, ¿no? Ujú. Y que tenía pues ese establecimiento, o sea, digamos, ese asentamiento de esas tribus, ¿no? Que explicaría pues algunas eh, emigraciones o migraciones de esas poblaciones hacia las Islas Canarias, ¿no? Bueno, Entonces estamos hablando de los canuri, los canari, o sea, hay una similitud fonética, cierto, hay una proximidad geográfica, pues el río Nun, el Wet Nun, estaría el Cabo Júbilo, que es el Cabo Nun, cierto. la parte de lo que es la costa atlántica, ¿no? Y estamos hablando del Alto Atlas, ¿no? Por tanto, Sí. regiones relativamente próximas, ¿no? Bueno, Por tanto, pues, se desecha absolutamente sí. eso de que venía de perros y de que Bueno, hay autores que dicen yo que recuerdo si comían, que si viviesen como perros o sí, convivían no, como perros. No, no, eso no es verdad. la primera explicación que tuve yo de pequeño en el colegio fue de que los romanos le pusieron ese nombre porque, pues eso, tenían relación con los Claro, perros, comían con los perros y al venir claro. a Canarias, pues se No, quedaron. Y por eso lo aparecen los que, perritos en la claro, bandera. claro, claro, por ahí. Estamos totalmente en desacuerdo con esto. Evidentemente, en la expedición de Juba II se llevaron dos canarios, no se especifica si fueron habitantes o si fueron perros. No, lo que está claro es que se lo aplicaron a perros y ahí se quedó. Y por eso Claro. esa confusión, Pero bueno, y evidentemente. después hay que recordar que esos perros que aparecen en la bandera, Sí. bueno, pues habría que ver si son perros o no que estuvieron aquí o que vinieron de No, no, fuera. de la existencia y de los transportes de los romanos en sus barcos, ¿no? Al abandonar estas tribus bereberes por una serie de unas poblaciones mínimas, ¿no? Para poder sobrevivir, porque date cuenta que para poder abandonar una serie de personas en una tierra tiene que tener un número mínimo de personas para poder reproducirse y Sí, cierto. seguramente trajeron una cantidad X de personas, hombres y mujeres y tal, y de ahí, pues, al ser abandonados como la famosa deportación que hablamos antes, ¿no? Sí, La sí, deportación, que era un castigo a sí. las tribus rebeldes del Alto Atlas para llevarlas lejos de su sitio o de su tierra, ¿no? Y pues se establecerían en las costas canarias, sobre todo en Gran Canaria, y Sí. de ahí seguramente a Tenerife es posible que hubiera también habido algún poblamiento porque se encontraron ánforas romanas en la zona, primero de la Bocaina, de entre Lanzarote y Fuerteventura, y después también en las costas de Tenerife, ¿no? Sí. En la zona entre Gran Canaria y Tenerife se encontraron ánforas romanas, por lo tanto que estos romanos estuvieron aquí, dejaron aquí a estas tribus bereberes, es evidente, ¿no? Por tanto, Bueno, pues creo yo que queda bastante aclarado lo que es ese tema que nos cumple hoy, el tema del canarí y de dónde procede esa palabra canaria. Y pues bueno, yo me imagino que todo lo que has dicho está sí. referenciado, tienes datas ahí, tanto en No, tu no, trabajo. y aparte de eso, hay que tener en cuenta que el emperador Claudio fue un personaje muy controvertido. Él era tartajoso, tenía un defecto,
digamos, es curioso porque, pero al mismo tiempo tenía una personalidad, tenía un arranque, ¿no? Y claro, eso fue uno de los que contribuyó a pacificar la Pax Romana, ¿no? Lo que se llama la Pax, la pacificación de los territorios rebeldes, ¿no? Que había en Marruecos y en la zona esta del Alto Atlas y tal, Ajá. y contribuyó a dominar todo lo que es la zona esta del Alto Atlas, ¿no? Y de las zonas, no solamente de la costa desde Argelia hasta el Atlántico, sino también las zonas del interior, ¿no? Las zonas del interior de las montañas, ¿no? Donde estaban precisamente y justamente las tribus más levantiscas, más indómitas, ¿no? Ajá. Y eso fue un poco el antecedente histórico, ¿no? Del poblamiento. Y que repetir eso, ¿no? Que la historia natural de Plinio el Viejo, ¿no? De este personaje, ¿no? Pues tuvo que ser entre el 42 y el 79, entre el 42, porque antes no puede ser, porque ya repito, en el 42 tenía 19 años, es imposible que hiciera un escrito en el 42, ¿no? Tuvo que ser mucho después. Muy bien, bueno, pues hoy no ha sido Nada. muy buena compañía. He escuchado, eso sí, que es muy importante, igual que nuestra audiencia, pero esperemos la semana que viene darte más la lata. Bueno, muy bien. La semana que viene, que sería Nosotros grabaríamos el jueves. pues Vale. resulta que el jueves no voy a estar. Bueno, Porque pues el te cambia otro día que tú me entonces digas. sería para el próximo, otro jueves, porque ya el próximo jueves, hoy Sí. estamos a 21, pues no voy a poder. Bueno, pues No voy a ya poder. hablamos fuera de Aunque antena para quedar. si hay posibilidad, Sí. pues yo ya te lo digo, por si acaso da tiempo. Si no, y podemos grabar otro día que tú tengas un huequito, sin Vale, problema pues de ninguno, acuerdo. Sin problema ninguno. Bueno, Tanmir. un saludo, Carmel Tanmir. Nubel. Gracias.